Pues ahora le aprecio mucho al doctor David Kersenovich, es el secretario de Salud del gobierno federal, en otro mundo muy diferente al que se vivió en el sexenio pasado. El tema hoy es, bueno, ya lo he traído yo casi todos los días, de este tema he hablado con el doctor Kersenovich, es del sarampión y cómo se ha acumulado. México es el país que acumula más muertos de América del Norte y es el país que tiene el mayor número de casos en todo el continente. Esto se debe a que en el gobierno de López Obrador se dejó de vacunar, por eso muchos de los casos son de niños de 3, 4, 5 y 6 años que no recibieron la vacuna. Doctor Kersenovich, ¿cómo está? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes y gracias por este espacio. No, doctor, pues es que yo insisto en que hay que vacunarse, doctor, porque me parece que todavía no le hemos dado el golpe bien del riesgo y yo diría la gravedad del sarampión. Bueno, primero coincido con usted en que lo más importante es la necesidad de vacunarse. El sarampión es una enfermedad que en su origen es viral y por lo tanto no se trata con un antibiótico, etcétera, sino que lo importante es prevenirla y tener suficientemente vacunada a la población. Y ese ha sido nuestro esfuerzo más importante durante el 2025 y el inicio del 2026. El, ¿Por qué tenemos todavía ese número importante de casos? Es que todo esto sucedió después del en donde mucha gente no acudió a sus vacunas y por eso es un fenómeno que está sucediendo a nivel global, no nada más en nuestro país, sino también en otros países, hay en Europa, hay en Estados Unidos, hay en Canadá. Pero la parte importante es, se requiere que se vacune la población. De nuestra parte, tenemos suficiente vacuna para sarampión en la actualidad. Hemos adquirido una dosis suficiente para la población que está en riesgo. Y yo agradezco espacios como este porque nos da una oportunidad con la capacidad de difusión que ustedes tienen de seguir insistiendo en la necesidad de vacunarse. Pero va más allá nada más de la vacunación. Por ejemplo, es muy importante seguirle transmitiendo a la población que el sarampión empieza con fiebre, empieza con tos, empieza con escurrimiento nasal, empieza con malestar y tarda unos 4 días en que aparecen las lesiones típicas en la piel. Durante ese periodo, lo que nos interesa es que la gente no se automedique, sino que no vaya por el antibiótico, porque el antibiótico puede incluso alterar la evolución de la infección viral. Entonces, es una medida que es muy importante. Luego, cuando aparecen las ronchitas del sarampión, pues hay 4 días en donde la gente es altamente contagiosa. Pero también es muy importante señalar que desde que tuvimos la pandemia de COVID, tenemos una mayor costumbre de que cuando aparecen los síntomas gripales usamos un cubrebocas. Eso es muy importante y es distinto a una distribución universal de cubrebocas. El que requiere usar el cubrebocas es el familiar que está cercano Claro. o la persona que está cercano a la gente que tiene el sarampión. Y ahí afortunadamente hemos ya adquirido una cultura mayor del uso de cubrebocas. Pero lo que es el mensaje más importante que yo quisiera dejar en el programa es que lo que realmente disminuye el riesgo de transmisión de la hepatitis es la vacunación y necesitamos seguir reforzando la vacunación y tenemos suficiente vacuna para toda la población. Empezamos el brote con Chihuahua, logramos abatir el brote en Chihuahua, ahora tenemos un brote más activo
en Jalisco, también lo estamos abatiendo, está disminuyendo, y lo que estamos haciendo es que alrededor de cada caso que se detecta, protegemos, hacemos una investigación y vacunamos 25 manzanas alrededor del caso donde se detecta un caso con sarampión. Y, por ejemplo, en Jalisco tenemos las jurisdicciones que tienen mayor número de casos y ahí hacemos un barrido vacunal en toda la población de esa jurisdicción, como le hicimos en Chihuahua, y eso nos ayudó a controlar el brote en Chihuahua, en donde ya nada más hay casos ocasionales. Ahora, doctor, un compañero nuestro, ahorita llega a las 2, me dijo ayer que fue con su cartilla a vacunarse y le dijeron, no, ya nos vamos a vacunar porque usted ya tiene las 2 vacunas del sarampión. ¿Es correcto eso? Es correcto, una persona que ya se haya vacunado queda protegida para la vacunación, para la enfermedad del sarampión. Eso es un hecho. Ahora, cualquier gente que tenga entre 0 y 49 años de edad puede ir a ponerse una vacuna de refuerzo, pero sobre todo si alguien ya tuvo sarampión o completó bien su esquema de vacunación, no tiene necesidad de vacunarse. Ah, sí, Pero todos los demás que tengan duda, a ver, sí. yo no me acuerdo si me vacuné, Pues a ¿me vacunarse. vacuno o no? Pues a vacunarse. Estamos haciendo una vacunación en este momento masiva para toda la población entre 0 y 49 años de edad. ¿Por qué digo 0? Porque la dosis normal de sarampión se aplica a los 12 y 18 meses, pero en medio del brote lo que estamos haciendo es poner una dosis 0, una dosis extra en todos los niños a los 6 meses de edad, y eso no quita que sigan con su esquema normal de 12 o 18 meses siguientes de vacuna. Sí, porque lo que veo, doctor, de los datos es que el grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años, lo que me Sí, confirma a mí que se dejó de vacunar en el gobierno pasado. pues no sé si es así, pero yo creo que el asunto que sí es práctico es que durante el COVID-19, pues la población no acudió a vacunarse como debía. Eso es un hecho y todos lo vivimos, la cantidad de gente que estuvo aislado en sus domicilios, y por eso ese impacto no está ocurriendo nada más en México, está ocurriendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en España, en Inglaterra, en casi todas partes. Y aquí yo quisiera aclarar un concepto que es muy importante. Venga. No hemos eliminado el sarampión a nivel mundial. Lo que estamos haciendo es actuar ante brotes endémicos de sarampión. ¿Qué, Y eso está ocurriendo actualmente en todo el mundo. qué es eso, doctor, de Entonces, brotes? ¿Qué es eso esto, de brotes endémicos? le voy a explicar qué es brote endémico. Cuando se elimina una enfermedad, como por ejemplo cuando sucedió con la poliomielitis, se elimina. Pero en brotes endémicos quiere decir que ocurren más allá de casos ocasionales como está ocurriendo ahorita. El sarampión es un virus altamente contagioso y una persona que tiene sarampión puede contagiar entre 14 y 18 personas a su alrededor. Entonces, si empiezan a aumentar los brotes, es un brote endémico. La diferencia con un brote pandémico es cuando ya abarca a toda la población, Bien. como nos sucedió con COVID-19, que fue una pandemia. Aquí lo que se requiere es vacunar para que no haya casos de transmisión endémica de sarampión. ¿Qué quiere decir? Que puede haber casos ocasionales. Aún en la época en donde no teníamos sarampión, aparecían 4 o 5 casos en forma ocasional por año.
Ahorita ya no es 4 o 5 casos. Ahorita el número de casos aumenta de tal manera que llegamos a tener más de 8,000 Sí. casos de sarampión. Que es el número más alto del continente americano. Que es el número más alto en el continente americano. Sí. Dígame, doctor Kersenovich, que quien se contagia, ¿en qué momento se da cuenta de que está contagiado? Hablaba usted de los síntomas de fiebre, nariz suelta, eh, antes de que vengan pues, las ronchas o todo eso. ¿Cómo se dan cuenta antes de eso y qué se puede hacer? Esa pregunta es muy importante. A ver, voy a mencionar por qué. Todos podemos tener tos, todos podemos tener escurrimiento nasal, malestar general. Nos empieza a dar lo que parece ser una gripa común y corriente. La recomendación es que no nos automediquemos antibióticos, porque esta es una enfermedad viral. Al cabo de 4 días de síntomas, en el caso de sarampión, empiezan a aparecer ronchitas en la piel o empiezan a aparecer lesiones en la boca que se ven y que son características del sarampión. En ese momento, lo que necesitamos es nada más cuidados generales del paciente y cuidados generales de la población que los atiende, de los familiares que los atienden o la gente que está en contacto con ellos. Sabemos que desde que empiezan las molestias de la gripe, entre comillas, ya tenemos la cultura de ponernos un cubrebocas. Antes no la teníamos en México. Ahora, Sí. si alguien empieza con síntomas gripales, pues se pone un cubrebocas y disminuye el riesgo de la transmisión. Una vez que aparecen los síntomas de sarampión, ahí la población, las personas que están en contacto directo con la persona que tiene el sarampión, se tiene que vacunar en las primeras 72 horas. Se vacuna para quedar protegido. Y en ese momento, la persona que tiene el sarampión normalmente le dura 4 días y se resuelve el problema. Son 4 días de síntomas gripales y 4 días en que tiene la erupción. Una pregunta frecuente que nos dicen es, ¿se puede bañar o no se puede bañar? ¿Afecta? ¿Se pueden bañar? Eso contribuye incluso a que la piel esté mejor y lo que importa es que las lesiones donde las tiene se sequen nada más con contacto y no estar rascando con la toalla. Bien, doctor Kersenovich, no se pueden tomar antibióticos, entonces, ¿se puede tomar algo? ¿Hay que consultar al médico o qué hacer? Se puede tomar algo como sería, por ejemplo, paracetamol, evitar, por ejemplo, cremitas que tengan antibiótico cuando salen los granitos o evitar que tengan cortisona, etcétera. El concepto muy importante es que no se autoiquen, tomen nada más sintomáticos en ese periodo y una vez que aparece todo el cuadro de sarampión, pues esperar 4 días en que se va a resolver. Hay casos que llegan a requerir antibiótico cuando hay en forma concomitante una infección bacteriana. Por ejemplo, un niño puede tener dolor de oídos, entonces puede requerir un antibiótico porque tiene una cosa que nosotros le llamamos otitis, que es una infección bacteriana. Cuando aparece una infección bacteriana, pues sí necesitamos antibióticos. Por ejemplo, Pero eso si es se llega a aparte, pero complicar. eso es aparte del sarampión. Sí, sí, aparte hace una neumonía, pues puede suceder, pero hay un concepto muy importante que le quiero comentar. Dígame, doctor. La mayor parte de los casos que hemos detectado no tienen antecedentes de vacunación. Por Ah, eso es que es muy claro. importante vacunarse. Y ante la menor duda de una persona de qué hacer, tiene que acudir a su médico. O sea, preguntarle
al médico y no automedicarse antibióticos. Ese punto de los antibióticos es algo muy importante. Acudir a su médico ante la menor duda o consultar más bien con su médico. Ahora el gobierno de la Ciudad de México anunció hoy que va a poner 1000 puntos de vacunación y sobre todo en las estaciones del metro. Yo creo que es una gran idea lo de las estaciones del metro porque por el metro circulan 4 millones de personas al día, doctor. Sí, no, yo creo, estamos haciendo campañas muy intensas de vacunación. Hemos vacunado en las guarderías, como acaba de mencionar, estamos vacunando en el metro. Y algo muy importante, tenemos suficiente vacuna para que las personas acudan a recibirlas. Y es muy importante la difusión de la importancia que tiene la vacunación. Ahora, no la podemos hacer obligatoria, pero es muy importante que las propias personas sepan la importancia que tiene la vacunación. Nosotros seguiremos vacunando en forma intensa, hicimos en la universidad, Sí. pero también estamos algo muy importante implementando brigadas de vacunación. Por ejemplo, en Jalisco hemos integrado más de 800 brigadas que se desplazan a los sitios más alejados de la ciudad, precisamente para hacer vacunación. Y lo que le digo de las 25 manzanas alrededor de donde se detecta un caso es algo muy importante para contener el sarampión. En fin, pues hay que vacunarse, doctor, y le aprecio mucho. Mire, déjeme reconocerle dos cosas. Su disposición para explicar las cosas y para advertir y para llamar la atención de los riesgos. Y lo que para mí es un cambio fundamental en la política de salud pública, que es la disposición, en este caso, de todas las vacunas que hagan falta. Es decir, hay vacunas Sí. para todos, lo que no sucedía hace 7 años, 6 años. Gracias, doctor, le mando un abrazo. Gracias, gracias, gusto en saludarlo. Oiga, doctor, nomás me quedó una duda, habló de 0 a 49 años y de 49 años para arriba. De 49 años para arriba, únicamente las personas que tienen una enfermedad de inmunosupresión, cuando sus defensas bajan. Por ejemplo, si alguien tiene cáncer o alguien tiene una enfermedad renal crónica, se puede vacunar con una dosis para sarampión. Bien, pues gracias porque pues de 49 años para arriba hay un mundo de mexicanos, sabemos, Somos ¿no? muchos, pero la razón es que los que tenemos más de 49 años ya hemos estado expuestos al sarampión en años anteriores, tanto a la vacuna o a la posibilidad. Yo recuerdo haber tenido sarampión de niño. Uy, yo también, doctor, pero no sé si había vacuna Eso es. entonces cuando yo la tuve. Querido doctor, le mando un abrazo. Muchas gracias, Gracias. secretario. Y Hasta a luego. vacunarse, por favor, a Adiós. vacunarse. Y gracias, el doctor es el secretario de Salud, David. Querido David, muchas gracias. Voy a ir a